Ministerio de Educación. Bienvenidos a esta nueva reunión que tenemos el día de hoy programada por la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación. Les saluda Luis Postillo Vidal en nombre y representación de la jefa de la oficina de OTEPA, la doctora Ángela Fiorella Moreno Niño de Guzmán, quien por motivos laborales no nos puede acompañar en este momento para hacer la presentación a esta videoconferencia, pero en su nombre de representación le damos las gracias por la conexión que están realizando el día de hoy a través de todas las UGELs y DRE del país. Bien, el motivo de esta videoconferencia es poder darles nuevas orientaciones, como ya lo venimos haciendo desde meses pasados, respecto al tema del régimen disciplinario en el sector de educación. Puntualmente, el día de hoy lo que vamos a abordar es sobre la argumentación y la motivación en las decisiones que van a tomar como órganos, sea instructores, sean sancionadores, de los procedimientos administrativos disciplinarios, y esto es válido para cualquier tipo de procedimiento, sea bajo la ley de reforma magisterial, sea bajo la ley del servicio civil, o sea incluso bajo la ley de los institutos y escuelas de educación superior, la ley 30512, ¿okay? Porque es un tema común. Cómo motivar, cómo argumentar mi decisión y que esta decisión se encuentre suficientemente justificada para evitar posibles nulidades, como ya lo viene haciendo el Tribunal de Servicio Civil, cuando justamente detecta este tipo de falencias en la motivación de los actos administrativos. Entonces, vamos a empezar justamente compartiendo con ustedes unas diapositivas que están relacionadas a la temática que vamos a ventilar el día de hoy, agradeciéndoles anticipadamente que sus consultas las vayan realizando vía chat para que al momento del intermedio las podamos recabar y analizar y dar respuesta a cada una de ellas en un breve periodo de tiempo. Asimismo, recordarles de que es necesario que ustedes llenen la encuesta de satisfacción para poder saber cómo es que ustedes están recibiendo esta charla y si les resulta o no de utilidad para poder mejorar nuestra labor en futuras oportunidades y también para que ustedes puedan recibir los materiales que van a ser compartidos en esta charla, como la presentación que ustedes van a ver a continuación. Pues bien, empezamos. ¿A quiénes va dirigido esto? A todas las autoridades que son las instructoras y sancionadoras en los procedimientos administrativos disciplinarios, así como a aquellas personas que brindan su apoyo tanto en materia de régimen disciplinario, de la ley de servicio civil, la ley de reforma magisterial o la ley de institutos y escuelas de educación superior. Esto es, titulares de DRE y UGEL, miembros titulares de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios, permanentes o especiales, secretarios técnicos de las DRE y UGEL, que conocen de la ley del servicio civil, los abogados que prestan su apoyo a estas oficinas y también los abogados que prestan sus servicios en las áreas de recursos humanos, en las UGELs y la DRE, así como en las áreas de asesoría jurídica. ¿Ok? Es importante que todos ellos puedan conocer cómo argumentar y motivar adecuadamente sus decisiones. Siguiente, por favor. Los objetivos que tenemos marcados para esta videoconferencia son brindarles conocimientos elementales sobre la argumentación jurídica y su importancia, establecer criterios uniformes para la correcta motivación de las decisiones adoptadas en los procedimientos administrativos disciplinarios y conocer las principales deficiencias en la motivación de los actos administrativos que son emitidos por las autoridades de los procedimientos administrativos disciplinarios del sector de educación que vienen siendo objeto de nulidad por parte del Tribunal del Servicio Civil. ¿Ok? Vamos a conocer básicamente cuáles son los principales cuestionamientos que tiene el Tribunal del Servicio Civil respecto a la motivación de nuestras decisiones, efectos de que podamos corregirlo y que ya evitemos ese tipo de nulidades en los procedimientos que nosotros seguimos. Siguiente, por favor. Para ello me voy a apoyar justamente en la información que tiene Servir a través de su web www.servir.gov.p, en la cual ustedes podrán acceder a las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil haciendo clic en la pestaña relacionada al Tribunal de Servicio Civil y dirigiéndose al apartado relacionado a las resoluciones que emite tanto la primera como la segunda sala. Una vez que hagan clic a alguna de ellas, lo que les va a aparecer es un cuadro de meses y años. Y ustedes van a poder visualizar las resoluciones que viene publicando cada sala
por meses y años, ¿sí? Si quieren, digamos, criterios nuevos sobre los últimos pronunciamientos, pueden acceder a este tipo de consultas sin perjuicio de que a través de la comunidad virtual de conocimiento también se hagan partícipe de las últimas novedades que tenemos en cuanto a los pronunciamientos del Tribunal del Servicio Civil. Siguiente, por favor. Bien, la argumentación jurídica. ¿Qué es argumentar? Argumentar es dar razones en favor o en contra de determinada posición. Sustentar la decisión que uno está tomando para un caso concreto. Para esto nos vamos a apoyar también de un tratadista que habla mucho sobre argumentación jurídica, que tuve oportunidad de leer algunos materiales cuando seguí el curso de argumentación jurídica en la Universidad San Martín de Porres. Es el profesor Manuel Atienza, que ha sacado un libro que es Teorías de la Argumentación Jurídica, en la cual señala que el peso o la fuerza de la justificación no reside, pues, en la lógica ni en la retórica, sino en lo que puede llamarse el razonamiento práctico. Esto es, la deliberación práctica, la técnica consistente en construir y confrontar entre sí las razones para llegar a una determinada decisión. Esta idea fuerza que nosotros estamos extrayendo de este libro justamente nos sirve para poder definir brevemente lo que queremos decir con argumentación jurídica. Nosotros, cuando nos llega una denuncia a una comisión de procesos, una secretaría técnica, lo primero que hacemos es leer la denuncia. ¿En qué consiste la denuncia? Y sobre eso nosotros establecemos nuestra teoría del caso, si se quiere. Cuando leemos, por ejemplo, una denuncia en la cual un padre de familia nos está narrando de que determinado profesor ha cometido actos contra el pudor, contra su hijo, por ejemplo, entonces nosotros ya tenemos una teoría del caso en función de esa denuncia, que el profesor X habría cometido actos contra el pudor, tocamientos indebidos, en las partes íntimas del menor Y. ¿Ok? Esa es nuestra teoría del caso, en función justamente a la primera información que nosotros recibimos. Y todo el proceso administrativo disciplinario que se siga de ahí en adelante estará enfocado justamente a esa posición, a esa tesis que nosotros tenemos. ¿Cuál será esa tesis? Como órganos instructores, en una comisión de procesos, una secretaría técnica, lo que vamos a hacer es perfilar justamente si es que los hechos encuadrarían en algún supuesto que conllevaría una falta disciplinaria y que por eso justifique el inicio de un proceso administrativo disciplinario. Porque claro, bien sabemos que no todos los documentos que ingresan a una comisión de procesos, a una secretaría técnica, necesariamente sea una denuncia. Puede que en el fondo lo que esté sucediendo es que la persona se está quejando por un defecto de tramitación, de un expediente, de una solicitud, etcétera, ¿no? Y no necesariamente esté contenido o refleje el propósito de denunciar un hecho que considera una falta o una infracción al Código de Ética de la Función Pública. Es ahí cuando nosotros entramos y analizamos ese documento y determinamos si es que realmente es una denuncia, darle el matiz y crear la teoría del caso en función al hecho denunciado. Siguiente, por favor. La argumentación sirve para confrontar la tesis de cargo y descargo, explicando, en base a los elementos existentes en el caso, cuál debe ser la imperante en la dialéctica del razonamiento de la autoridad. Esto básicamente lo que quiere decirles es que cuando nosotros tenemos una posición, volviendo al ejemplo que antes usé, de que el profesor X habría cometido actos contra el pudor contra el estudiante Y. Puede que en el descargo este profesor X diga, no, pero yo nunca he sido profesor del alumno Y. Yo no enseño en el colegio Z. No lo conozco al alumno Y, etc. Argumentos que justamente nos van a servir para confrontar esa tesis primigenia con las pruebas que hubiera aportado también en su descargo el denunciado, ¿no? Y entonces nos va a poder servir para argumentar si nuestra tesis es correcta o no. Esa argumentación, de, por ejemplo, en el caso concreto, nosotros le decimos a una persona, a un profesor, de que habría cometido actos contra el pudor contra su alumno Y. Pero resulta que en los descargos, él nos está diciendo que nunca ha sido profesor en ese colegio, no conoce al alumno Y nunca ha sido su alumno. Y nos ofrece pruebas en ese sentido. Si ese fuese el caso, nos está
con eso destruyendo nuestra teoría del caso. Nuestra tesis primigenia se caería porque en realidad la imputación que se habría realizado en base a la denuncia no tendría sustento conforme a las pruebas que estaría aportando en su descargo. Es ese tipo de argumentación que se busca que se realice siempre en cada caso, ¿ok? Nuestra tesis de caso, en base a la denuncia, tiene que estar sustentada en medios probatorios que sirvan, al menos de manera indiciaria, para poder continuar con un proceso administrativo disciplinario. Pero obviamente, en esa dialéctica que es el proceso administrativo, habrá una parte que haga su descargo y que justamente ofrezca pruebas que se contrapongan a las que tenemos de cargo. Y es ahí cuando nosotros argumentamos, esto es, deliberamos con nuestro razonamiento en base a las pruebas ofrecidas, qué posición sería la predominante para el caso concreto. La motivación, por otro lado, consiste en justificar en base al contenido existente del expediente en este caso, cuál debe ser la decisión adoptada, la congruencia y la oficialidad del argumento expuesto a fin de concluir en una decisión razonada al caso concreto. Mientras que la argumentación está destinada justamente a poder hacer esa confrontación de ideas de quién debe tener la razón, en qué caso, si mi tesis de la denuncia de que el docente habría cometido los actos contra el pudor contra un alumno, o la del descargo que niega los hechos prácticamente porque nunca fue profesor de ese alumno, versus la decisión que como administración voy a tomar, lo que tiene que contener esa motivación justamente es la idea rescatable en la justificación que estoy realizando para el caso concreto y explicar que en la motivación del caso que propongo, la denuncia fue recibida porque el padre de familia denunció al docente X de que habría cometido actos contra el pudor contra el alumno Y o Z, ¿sí? En las pruebas de descargo nos está demostrando de que nunca ha sido profesor de ese alumno, nunca ha estado en ese colegio y por lo tanto no habría cometido los hechos que se le imputan. La lógica consecuencia es que el profesor no habría cometido los actos que se le imputan y por lo tanto la decisión a adoptar, está motivado así el acto administrativo, la decisión a motivar sería de que el profesor debe ser absuelto del cargo que se le ha imputado porque era imposible que cometa esa falta que se le habría atribuido a título de cargo. Esa es la motivación que debería contener el acto administrativo, que sea razonable y lógica en función a la argumentación del caso expuesto. ¿Ok? Y eso es justamente lo que es más difícil de hacer, porque una cosa es argumentar qué posición debería ser la prevalente en un u otro caso, y otra cosa es explicarlo de una forma ordenada y detallada que sirva para cualquier lector y enterarse de por qué es que digamos, en un OGEL se está sancionando con destitución a una persona o por qué se le está absolviendo del cargo a otra. ¿Ok? Es esa motivación la que justamente es tan importante y tan trascendente que debe estar reflejada de una forma coherente y lógica dentro de la decisión a efectos de que cuando sea apelada y revisada por el Tribunal de Servicio Civil no incurra en vicios que generen su nulidad. Siguiente, por favor. La argumentación, como dijimos, sirve para confrontar la tesis de cargo y de descargo, mientras que la motivación justifica la decisión que se está tomando por parte de la administración. Siguiente, por favor. Para construir una idea a través de una resolución, un informe, ¿no?, que va a instaurar un proceso, que lo va a archivar, yo siempre les sugiero que sigan la fórmula del silogismo jurídico. Para aquellos docentes que conocen de lógica, me van a entender a la perfección. En el silogismo, lo que existe es una premisa mayor, una premisa menor y una deducción o inferencia. En la premisa mayor, lo que explicamos y lo que debemos aplicar para el caso concreto en los procesos administrativos disciplinarios es la norma jurídica que establece que el hecho constituye una falta. ¿Okay? La premisa menor, ¿cuál será? Los hechos que justamente nos sirven para determinar si el hecho encuadra dentro del tipo que está establecido como falta. Y finalmente la deducción lógica o inferencia será determinar si debe ser o no sancionado por la comisión de esta. Vamos a un ejemplo. Siguiente, por favor. Tenemos ahí en el ejemplo una premisa mayor. En el artículo 49, literal F de la ley 29.944, nos establece que el hostigamiento sexual cometido por un docente es una falta muy grave que conlleva a su destitución del servicio. ¿Ok? Esa es nuestra premisa mayor. Nuestra norma jurídica que nos establece
que el hostigamiento sexual cometido por un docente conlleva a una destitución. ¿Cuál es nuestra premisa menor? Será, en función a la denuncia que recibamos, que se investigue un caso por hostigamiento sexual. En el ejemplo nos dice, se acredita que el docente cometió hostigamiento sexual en agravio de un menor. Muy bien. Entonces, en los hechos ya del expediente tenemos que habría un docente que habría cometido justamente un acto de hostigamiento sexual. ¿Cuál sería la deducción lógica? Aplicando nuestra premisa mayor y nuestra premisa menor, la lógica es que este docente que ha cometido un hecho que está tipificado como una falta sea destituido del servicio. ¿Ok? El docente debe ser destituido por haber cometido hostigamiento sexual. Esa lógica que está exponiendo es justamente práctica del silogismo jurídico, que debe estar reflejado en todo tipo de decisión, sea un informe preliminar, sea una resolución directoral de instauración o no instauración de un proceso, un informe de precalificación, un informe técnico instructor, etcétera. O sea, siempre tiene que haber ese tipo de argumentación, de poder sostener en base a una idea lógica y secuencial de que los hechos se encuadran dentro de lo que es una falta y que, por lo tanto, en este caso, como en el ejemplo se propone, debería ser sancionado. Siguiente, por favor. En cuanto a la motivación de las decisiones, es muy importante recurrir al Tribunal Constitucional. Ahí le estoy mostrando un link en el cual pueden acceder a una sentencia del Tribunal Constitucional, la 728-2008, que fue emitida en un proceso de habeas corpus, en el cual fue la primera oportunidad que tuvo el Tribunal Constitucional para establecer en una sentencia de esta magnitud, en un proceso de habeas corpus, criterios que debe tener en cuenta no solamente ya es el Poder Judicial, sino la administración en general. ¿Ok? Criterios sobre la motivación de los actos. Las decisiones judiciales en el caso de la sentencia, pero que la podemos extrapolar para la motivación de los actos administrativos en general. Siguiente, por favor. Y en esa sentencia nos dice que existen vicios en el acto administrativo que son los siguientes. La inexistencia de motivación o motivación aparente. Su nombre lo dice todo. En realidad, tenemos, por ejemplo, una resolución en la cual no se explican las razones de su lectura, no se explican las razones por las cuales o se instaura un proceso disciplinario o se termina archivando una denuncia. No se explican dentro de los considerandos de esta decisión, no se explican las razones por las cuales se estaría adoptando tal o cual decisión y por lo tanto es una inexistencia de motivación o una motivación aparente. Lo que es falta de motivación interna de razonamiento, nos explica el Tribunal Constitucional, se presenta en una doble dimensión. Por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente un juez en su decisión, y por otro, cuando existe una incoherencia narrativa que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso, incapaz de transmitir de modo coherente las razones en las que se apoya la decisión. Es una corrección lógica del razonamiento. ¿Ok? La invalidez de la inferencia. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos que el docente que comete acto de hostigamiento sexual no debe ser sancionado, estamos haciendo una inferencia que no es real, ¿ok? Porque la premisa mayor, la norma legal, sí nos establece en el 49F que todo caso de hostigamiento sexual cometido por un docente conlleva a su destitución. Pero, sin embargo, bien conocemos de que, pese a que hay casos en los cuales se siguen estos procedimientos disciplinarios y se demuestra que el docente ha cometido acto de hostigamiento sexual, finalmente terminan siendo sancionados con, por ejemplo, cese temporal, no con destitución. Ese tipo de decisiones justamente tienen que ver con la invalidez de la inferencia que estamos mencionando. La incoherencia narrativa surge cuando hay un discurso dentro del documento, dentro de la resolución, que es incapaz de poder decirnos realmente por qué está tomando la decisión finalmente la administración. Esto sucede muchas veces cuando nos dedicamos justamente a hacer un copia y pega de todos los argumentos de cargo, de todos los argumentos de descargo, y no hacemos un análisis, no hacemos la argumentación de decir qué posición es la prevalente. Cuando hacemos ese simplemente copia y pega de todos los argumentos sin más análisis, es cuando hacemos una incoherencia narrativa. Siguiente, por favor. Otro vicio que encuentra el Tribunal Constitucional: las deficiencias en la motivación externa. Justificación de las premisas. Se presenta cuando las premisas
de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto a su validez fáctica o jurídica. Esto es, en el silogismo que habíamos propuesto, ¿no? Premisa mayor, la norma jurídica; premisa menor, los hechos acreditados o probados en el proceso; y la deducción lógica de esta conjunción entre la premisa mayor y la premisa menor. Tenemos que muchas veces solamente nos limitamos a lo que es la norma y a exponer lo que es la denuncia, pero no hacemos la labor de subsunción. Eso es, en el mismo ejemplo, tenemos que el 49F de la Ley de Reforma Magisterial nos dice que el docente que comete acto de hostigamiento sexual debe ser destituido del servicio. En los hechos que tenemos probados en el expediente están, por ejemplo, argumentaciones que no guardan relación con el objeto de la premisa que se había hecho, esta premisa mayor. Y finalmente adoptamos una consecuencia jurídica que, por ejemplo, puede ser instaurar proceso administrativo disciplinario por abandono de cargo. ¿Okay? Otra cosa, u otra falta, u otra. Esa es justamente una incongruencia en esta motivación. ¿Cómo explicamos nuestra decisión a todos, a los que lean el documento, la resolución, si es que del contenido de esta resolución, del contenido de esta decisión, no se explica cómo es que nosotros decidimos, por ejemplo, instaurar un proceso, en el mismo ejemplo, por abandono de cargo cuando la denuncia y los hechos tienen que ver con hostigamiento sexual? ¿Ok? O sea, hay decisiones en ese sentido, sí, lamentablemente las hay. Y lo que queremos justamente es evitar ese tipo de situaciones. Otra deficiencia o vicio en la motivación es la motivación insuficiente, referida básicamente a que no tiene un mínimo exigible. ¿Cuál es el mínimo exigible? Mis amigos, hay muchas veces en las cuales el procesado presenta como 30 o 40 hojas en su descargo, donde puede decir 1000 ideas. La motivación suficiente no está relacionada a copiar textualmente todas esas 30 o 40 hojas de su descargo, ¿ok? Ni hacer literal en cada párrafo que la persona ponga a título de cargo. Lo que se trata es hacer una labor de síntesis en el descargo que hace la persona para poder identificar cuáles son los argumentos principales que sustentan su defensa en relación al cargo que se le imputa. Volviendo al ejemplo que ya hemos usado. Al docente se le instaura un proceso administrativo disciplinario por cometer acto de hostigamiento sexual en agravio de un menor. Muy bien. En su descargo nos puede decir que es un docente excelente, que ha recibido las palabras magisteriales, que recibe felicitaciones hasta del gobierno regional, que nunca ha tenido un problema y conforme lo ve en su legajo, tiene memoriales de padre de familia que dicen que es un buen docente, etc. Y de eso se pasa por lo menos las primeras 15 hojas en su descargo. Eso, lo que he mencionado anteriormente, ¿es relevante respecto al cargo que se le imputa, el haber cometido acto de hostigamiento sexual? No, eso no es relevante. Lo que será relevante son las pruebas que ofrezca en su descargo relacionadas al cargo imputado. Por ejemplo, dice que ha cometido acto de hostigamiento sexual contra un menor, digamos del colegio Z, pero yo soy profesor de colegio I. ¿Cómo podría cometer acto de hostigamiento sexual en otro colegio donde yo no enseño, por ejemplo? Ese sí sería un argumento que deberíamos tomar en cuenta al momento de hacer un informe final o tomar la decisión final. Los otros argumentos anteriores sobre que es un buen docente, que tiene memoriales de apoyo para la familia, que nunca llega tarde a su centro de trabajo, que tiene palmas magisteriales, etcétera, no es relevante en torno a justamente el cargo que se le imputa. Y esa labor de síntesis es la que nosotros tenemos que hacer. Yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando la persona no es muy clara al momento de exponer sus ideas, pero es parte de nuestra labor. Cuando verifiquemos y veamos una denuncia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es claramente establecer cuál sería el cargo que se le impute a la persona si es que se le va a abrir un proceso disciplinario. Y una vez que ya lo tengamos eso plasmado en un documento, verificar que en el descargo la persona haga justamente esa relación de descargo frente al cargo que se le impute, no sobre otras cosas que no guardan relación, ¿ok? Y eso justamente tiene que ver con la motivación insuficiente. Si nosotros no tomamos en cuenta esas ideas en su descargo que tienen que ver con el cargo que se le imputa, nuestra motivación para poder tomar una decisión, por ejemplo, de sanción, sería nula porque no estamos tomando en cuenta justamente estas ideas fuerza que está exponiendo
el procesado en su descargo y con eso afectaríamos su derecho de defensa. Siguiente, por favor. La motivación sustancialmente incongruente obliga a resolver un caso de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal. Incongruencia activa, el incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones o el desviar la decisión del marco del debate judicial, generando indefensión, constituye vulneración al derecho a la autoridad judicial y también el derecho a la motivación de la sentencia, incongruencia omisiva. Básicamente, cuando nosotros tomamos una decisión y analizamos el contenido de esta, de sus considerandos, que se ha respetado ese contradictorio del pliego de cargos que se ha hecho, se ha imputado un cargo, volviendo al ejemplo, usted como docente de la institución educativa Z habría cometido actos contra el pudor o hostigamiento sexual en agravio del alumno X, y al momento de narrar los hechos en esta decisión, tomamos en cuenta el descargo, que el docente en su descargo manifiesta que no es profesor en la escuela Z, que no conoce al alumno X, etcétera, y hacemos una narración congruente entre cargo y descargo, evitamos ese tipo de vulneración a lo que sería la motivación incongruente. Tanto en forma activa, esto es cuando nosotros deliberadamente hacemos eso, y es muy raro que suceda, pero pasa que hacemos deliberadamente un discurso que se va por la tangente al momento de explicar por qué es que se impone una sesión, debido a que no tenemos los suficientes argumentos por los cuales desvirtuar la posición de defensa que está asumiendo la persona. Esta desviación del contradictorio supone justamente una motivación incongruente, es una motivación deliberada. Y otra es justamente la omisiva, que no lo hacemos deliberadamente, sino por error, ¿ok? Omitimos al momento de fundamentar una decisión, tomar en cuenta estos argumentos de cargo y descargo para sustentar razonablemente qué posición se va a asumir como administración, si debe ser de sancionar, de resolver, de archivar o de instaurar un proceso administrativo disciplinario. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Las motivaciones cualificadas. Ese es otro tipo de deficiencia en la motivación, que nos explica el Tribunal Constitucional que resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo a la demanda o como producto de una decisión jurisdiccional se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales se discuten derechos fundamentales, o están en juego derechos fundamentales, que requieren una motivación especial cuando, por ejemplo, se afecten esos derechos fundamentales. Y en el caso concreto de actos de violencia contra estudiantes, siempre estarán en juego derechos fundamentales de los estudiantes que estarán justamente a rigor del principio del interés superior del niño, niña o adolescente. En todos los casos que ustedes vean de violencia contra estudiantes, necesitarán motivar adecuadamente su decisión conforme ya lo manda la ley 3466 y su reglamento, ¿ok? ¿Por qué? No basta con decir, por ejemplo, de que la denuncia ha llegado sin ningún medio probatorio y por lo tanto no instaura un proceso administrativo disciplinario, a pesar que en su lectura veamos que, por ejemplo, nos dice de que el docente habría cometido actos de hostigamiento sexual en agravio de un estudiante. No es válido poder asumir que la falta de pruebas anexadas a la denuncia conlleve justamente a su rechazo. Para hacer una decisión de rechazo, lo mínimo que exige a la administración pública es sustentar razonablemente por qué es que tendríamos que argumentar en que no se debe instaurar un proceso administrativo disciplinario porque, por ejemplo, hemos citado a los padres de familia y nunca han acudido, hemos ido al colegio para poder recabar declaraciones de testigos de los hechos y no ha habido nadie que ya corrobore los hechos denunciados, se ha pedido el informe escalafonario del docente y no tiene ningún antecedente en su legajo, por lo que no existiría indicios de la comisión de un hecho reiterado. Se ha pedido apoyo a la PAFA respecto a los padres de familia que estarían involucrados o conocerían los hechos y sin embargo nos informan que no tienen ninguna idea de los hechos denunciados. Se ha pedido información al Ministerio Público y o bien no habría sido atendida hasta la fecha, pasados 30 días, o bien nos han comunicado de que
han archivado la denuncia o que no tienen una denuncia relacionada al hecho que se está consultando, etcétera. Esto es actividad mínima probatoria suficiente como para que se justifique en una decisión de la administración que esta denuncia por hostigamiento sexual tiene que ser archivada debido a que no existe ningún indicio de la veracidad de los hechos denunciados. ¿Okay? Es esa especial motivación que se exige en todos los casos en los cuales estén involucrados derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y esto es por imperio, como les repito, de la ley 3466 y su reglamento. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales causas que ha tenido el Tribunal del Servicio Civil para declarar la nulidad de las decisiones que adopta la administración en el caso de régimen disciplinario para el sector de educación? En general, las principales causas que hemos podido identificar de una revisión aleatoria de pronunciamientos tanto de la primera como segunda sala circunscritos únicamente al año 2018 son las que se muestran a continuación. La motivación aparente, cuando se hacen enunciados a disposiciones legales, pero no se hace ninguna referencia o interpretación al caso concreto. Hay una motivación aparente porque simplemente en las resoluciones de sanción lo que hacen es copiar y pegar normas legales, pero sin mayor sustento, sin cómo hacen esa interpretación y aplicación al caso concreto. Hacen la relación de lo que sería su premisa mayor, pero no cómo calza en el tema de la decisión final. Rompen el esquema del silogismo jurídico. Otra causa recurrente para las nulidades son la deficiencia en la motivación externa, porque justamente no se justifican las premisas que sirven para adoptar esta decisión. La incongruencia omisiva, porque no se pronuncian sobre los argumentos principales y sustanciales de los argumentos de defensa del procesado. Y la motivación insuficiente, cuando se hace una alusión escueta a que el procesado no ha desvirtuado al cargo imputado, sin mayor referencia a cómo ello puede acreditar la comisión de la falta imputada. Ese es un tema muy recurrente, ¿ok? Simplemente se hace alusión en las decisiones finales de que el procesado no había presentado su descargo o que no habría desvirtuado los hechos, pero no se hace un mayor análisis de cómo existe realmente la responsabilidad de la persona a efectos de poder sancionarlo por la comisión de la falta atribuida. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las pautas que desde OTEPA podemos compartir con ustedes para que evitemos ese tipo de deficiencias en la motivación? Lo primero, amigos míos, identifiquemos la materia objeto de la denuncia. Si son varios hechos denunciados, identifiquemos cuál sería el más grave y si este hecho más grave sería justificante para aplicar un concurso de infracciones. Esto es, para suprimirlo todo en un solo expediente. Si eso no es posible, si por ejemplo en la denuncia tenemos que el docente es denunciado por haber violado a un menor de edad y a su vez en la misma denuncia tenemos que, pero también habría incurrido en abandono de cargo porque hasta la fecha no viene, lo mejor en estos casos es simplemente tomar ese expediente, sacarle unas copias y con esas copias iniciar un proceso aparte. Uno, por el tema de haber cometido un acto de violación sexual en agravio de un menor de edad, que es muy grave, y otro relacionado a una falta grave por el abandono de cargo. ¿Sí? Entonces, diferenciemos si es que ha habido un concurso de infracciones o no. Y si es que ha habido un concurso de infracciones, aplicamos obviamente el procedimiento para la falta más grave. Y las otras más leves se susumirían si es que se presenta este concurso. Otra pauta para motivar adecuadamente las decisiones. Si son varios los hechos denunciados y no guardan coincidencia entre sí, lo mejor es tramitar cada uno en modo independiente en expedientes distintos. Al igual que el ejemplo antes mencionado, si tenemos una denuncia en la cual se nos narra 6, 7 faltas que son distintas entre sí, que no tienen conexidad entre una y otra, lo mejor es tramitarlas en modo independiente. Lo siguiente es examinar la normativa aplicada al caso concreto. Básicamente preguntarnos nosotros mismos qué deber habría infringido, qué falta habría cometido, qué sanción sería imponible. Ojo con esto, la estructura del silogismo jurídico siempre debe respetar, digamos, estos tres elementos fundamentales. Básicamente, en todo lo que es el régimen disciplinario, lo que sancionan es el incumplimiento a principios, deberes, obligaciones, o que el servidor incurre en prohibiciones al ejercicio de su función. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es, ¿qué norma habría infringido? Porque se nos explica en la denuncia los hechos, pero nosotros tenemos que conocer el derecho y saber qué norma, por esta conducta atribuida en la denuncia, es que habría sido infringida. Una vez que identifiquemos eso,
lo siguiente será establecer qué falta es la que habría incurrido la persona por el incumplimiento de este deber. ¿Cuál sería la falta que habría cometido? Y para esto tendremos que irnos a las faltas que sean ya tipificadas en la ley. En el caso de la Comisión de Procesos de una UGEL, será el artículo 48, 49 de la Ley de Reforma Magisterial, mientras que en el caso de una Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil será el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, sin perjuicio de recurrir al artículo 98 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, para poder verificar en qué faltas se estaría encuadrando el hecho denunciado. Y en ese mismo acto de reflexión, determinar qué sanción sería imponible respecto a la falta cometida o a la presunta falta cometida. Y ese ejercicio que tenemos, digamos, deber infringido, falta incurrida y posible sanción aplicable, tomarlo tanto en el informe preliminar como en el informe final, así textual. ¿Para qué? Para evitarnos que al momento de decidir finalmente una decisión, apliquemos una norma que no usamos al momento de instaurar. Atribuyamos una falta que no habría sido indicada al momento de la instauración y mucho menos sancionemos una falta que está establecida en una norma con otro tipo de consecuencias jurídicas. Esto, nuevamente, y muy relevante en los casos de violencia contra estudiantes que están establecidos por ley como causas muy graves o faltas muy graves hacia la institución y que pese a eso la estamos sancionando de una forma más benigna, ¿ok? No es dable que nosotros estemos imponiendo una sanción que no corresponde a la gravedad y magnitud de los hechos denunciados. Siguiente, por favor. Otra pauta. No atribuyan a un mismo hecho a la comisión de infracciones éticas y faltas administrativas. Esto ya viene de antaño, pero aún a la fecha se sigue cometiendo ese error, sobre todo en las comisiones especiales de procesos administrativos disciplinarios en las direcciones regionales o gerencias regionales de educación, porque atribuyen de que un director, por ejemplo, de un OGEL, no puede cometer las faltas del artículo 48-49 porque para ellos entienden de que esas faltas que están establecidas en estas normas son normas que solamente son aplicables a los docentes de aula, pero no para los directores de un OGEL, cuando ello no es así. Recordemos que también en los artículos 48 y 49 de la Ley de Reforma Magisterial, en sus primeros párrafos nos indican que, por ejemplo, el incumplimiento de deberes acarrea también una falta grave, en el caso del artículo 48, o una falta muy grave en el caso del artículo 49, y la graduación entre una u otra falta dependerá justamente de qué criterios analicemos del artículo 78 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Cómo nosotros graduamos la falta cometida, ¿ok? Pero no es que simplemente porque no encontremos dentro de la descripción del artículo 48 y 49 una que calce expresamente con lo que habría cometido o habría dejado de hacer el director de un OGEL, tengamos la libertad para aplicar código de ética, ¿ok? Eso no debería ser así. Tenemos otras normas a las cuales podemos recurrir para poder evidenciar si es que la conducta cometida por la persona sería pasible de una falta conforme a la Ley de Reforma Magisterial. En el caso de la Ley de Servicio Civil no existe ese problema, porque tanto la ley como su reglamento se ponen en supuestos muy genéricos de lo que constituiría una falta. Por ejemplo, el abuso de autoridad, la negligencia en desempeño de funciones, que demandaría justamente ver cuáles son las funciones que tiene el servidor civil que habría incumplido, sea por acción u omisión, para poder configurar la falta que se le atribuya y subsecuentemente imponer la sanción que el caso amerite. Bien, una vez que identificamos la presunta falta o infracción, debemos preguntarnos qué medios probatorios son pertinentes para demostrar la responsabilidad del denunciado o investigado. Ojo que nosotros, dentro de la administración pública, como integrantes de una comisión de procesos administrativos o de la Secretaría Técnica, seamos órganos instructores o sancionadores, lo que tenemos es la carga de demostrar siempre a quien estemos procesando en un proceso administrativo disciplinario que la persona ha incurrido en una falta. Nosotros no estamos para ser sus abogados. Él no necesita incluso de un abogado, porque se presume su inocencia. Él no tiene que demostrar que es inocente. Se presume constitucionalmente la inocencia de la persona que se investiga. Nosotros, como administración pública, sí tenemos la carga de probar y demostrar que efectivamente la persona es responsable de la falta que se le estaría atribuyendo, o la infracción ética que se le estaría atribuyendo. Y solo así poder establecer, lógicamente, que por haber cometido esta falta o esta infracción, es merecedor de un tipo de sanción administrativa.
Y para eso justamente nos apoyamos en las pruebas de cargo que como administración pública recabamos. Luego, establecer una tesis empíricamente verificable para sustentar nuestras premisas del caso. Esto es para efectos de la justificación. Recuérdense muy bien que nosotros cuando recibimos una denuncia ya tenemos que tener una teoría de nuestro caso. Si es que, digamos, nos persuade la idea de que realmente habría cometido los hechos que se denuncian la persona denunciada o no, pero sea una u otra posición, nosotros siempre tenemos que partir de algo, de esos indicios, de ese análisis que nosotros realizamos en base a nuestra experiencia, sana crítica, tal vez antecedentes del servidor, porque muchas veces pasa así, que la persona denunciada ya ha tenido procesos anteriormente, tal vez por esas faltas o por otras semejantes. Entonces ya nosotros podemos tener eh, cierta idea de que la persona es muy posible que haya cometido la falta que ahora se está denunciando. En fin, todo ese tipo de razonamiento tiene que servirnos para tener una teoría en nuestro caso que va a servir justamente de sustento para la consecución del proceso administrativo correspondiente. Siguiente, por favor. Hay que formular cargos de manera de preguntas en un pliego de cargos para que sea más fácil que el procesado realice su descargo, ¿sí? Eso es algo que siempre les aconsejo. Si bien la ley de reforma magisterial y la ley de servicio civil no establecen expresamente que al momento de emitirse una decisión de instauración de un proceso administrativo disciplinario deba cursarse a su vez un pliego de cargos, sí yo lo recomiendo así para que sea más fácil a la persona que recibe esta resolución de instauración de un proceso administrativo disciplinario o esta decisión o este acto administrativo que le inicia un proceso administrativo disciplinario pueda saber sobre qué se va a defender. ¿Ok? Obviamente que ese discurso debe estar contenido en la motivación de la instauración de un proceso, pero si nosotros lo hacemos a título de pregunta, él en su descargo va a ser lo suficientemente congruente como para dar respuesta a ese interrogante que nosotros le hacemos, o esas interrogantes, porque puede haber más de un cargo que se le atribuye, ¿ok? Y entonces, si nosotros lo hacemos a título de cargo, esas preguntas, digamos, 4 preguntas, y él en su descargo nos manifiesta la respuesta a estas 4 preguntas, va a ser mucho más fácil hacer justamente la argumentación a cada caso concreto y establecer el cargo que atribuimos y el descargo que nos realiza, las pruebas que se aportan para uno o para otro, hacer nuestra labor de argumentación y decidir si nuestra tesis primigenia es válida o no, o si prima la posición del procesado y por lo tanto debería absolvérsele de dicho cargo. Y eso estar en forma ordenada y detallada en la decisión a adoptar a fin de que justamente se motive adecuadamente la decisión para el caso. Otra pauta, realizar una síntesis de los principales argumentos de defensa del procesado junto con las pruebas ofrecidas en su descargo que resulten antecedentes al caso. Esto, como ya lo hemos explicado, es una pauta que sí debemos respetar para motivar adecuadamente las decisiones que como administración pública adoptemos. Hay que hacer esa labor de confrontación de los temas de cargo y descargo y sobre eso exponerlo en una forma razonada en la decisión final. Y claro, lo que ya hemos venido detallando es que usemos, ejercitemos y practiquemos la fórmula de silogismo que he propuesto. El silogismo jurídico, al momento que construyamos nuestras decisiones, tomemos siempre nuestro primer argumento, la premisa mayor, la norma madre, luego normas que pueden ser complementarias a los hechos que se investigan, pero siempre la parte jurídica, digamos, al inicio de nuestra argumentación, para luego, en la fundamentación fáctica, cómo estos hechos encuadran dentro del supuesto de la norma para establecer esa consecuencia jurídica. Si se debe instaurar un proceso, si no se debe instaurar, si se debe archivar, absolver a la persona, o si se le debe sancionar y cómo se le debe sancionar a la persona. Y les aseguro, amigos míos, que si siguen estas pautas que les estoy indicando, el tema de los vicios en la motivación se va a reducir drásticamente y las causales de nulidad de los pronunciamientos que vienen por parte del Tribunal de Servicio Civil también se van a reducir, ¿ok? Igual, yo sé que la charla que les he brindado es muy corta para toda la información que se les está brindando. Igual, van a ver en la última diapositiva mis contactos, ¿no? Donde podemos establecer una suerte de conversaciones sobre las dudas que tuvieran al momento de motivar o justificar una decisión. Siguiente, por favor. Que son lpostigo@mineo.gov.p o a mi anexo, que es el 26657. ¿Sí? Bien, hasta aquí sería todo lo que la charla tenía como propósito tratar el día de hoy,
que es justamente la argumentación y la motivación de sus decisiones, sobre todo vinculadas al tema de proceso administrativo disciplinario. Para la siguiente oportunidad les voy adelantando que lo que trataremos de abordar será una temática en conjunto con la JET, ¿ok? Esa va a ser una de las primeras videoconferencias en las cuales vamos a participar más de un servidor sobre el tema de régimen disciplinario, y va a ser propuesta por la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada para fin de marzo, ¿sí? No se preocupen que igual que lo vengo haciendo en oportunidades anteriores, vamos a comunicarles a su correo sobre qué va a tratar esta nueva videoconferencia y sobre el apoyo siempre relacionado al tema del proceso administrativo disciplinario. Igualmente, las consultas que tuvieran sobre este tema u otros de régimen disciplinario las podemos abordar luego del corte al cual vamos a ir a continuación. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a esta videoconferencia sobre argumentación y motivación de las decisiones en tema de régimen disciplinario. Vamos a empezar con las preguntas que nos han ido haciendo a través del chat, recordándoles una vez más que por favor es necesario y útil que llenen la encuesta de satisfacción a efectos de poder conocer sus apreciaciones sobre la videoconferencia del día de hoy, y también para que podamos compartir con ustedes los materiales que se han podido visualizar el día de hoy. Bien, Ugel Chincheros Apurímac nos consulta. Se instauró PAD a 27 directores de distintos niveles de educación por incumplir el plazo de rendición de gastos del programa de mantenimiento del local escolar, configurándose la falta del literal A del artículo 48 de la Ley de Reforma Magisterial. Esto es causar perjuicio a la institución educativa justamente al haber incumplido con sus deberes, atenuando la falta por cuanto sí cumplieron con ejecutar el mantenimiento, pero no con el plazo de entrega de los expedientes físicos, por lo que la Comisión de Procesos sancionó con amonestación escrita. Mi pregunta es si la Comisión puede atenuar la falta e imponer una sanción menor. Bien, su consulta tiene varias interrogantes y a la vez genera un par de dudas por mi parte. La primera, el hecho de que las personas no entreguen la información del mantenimiento preventivo a tiempo, es el solo hecho de no entregarlas a tiempo constituye una falta grave, le causan perjuicio a la institución educativa, y si es así, ¿cómo es que genera este perjuicio a la institución educativa? No lo deja muy en claro su consulta, pero sí me genera la duda en la medida en que si el hecho no constituía una falta grave, entonces no había que calificarlo como una falta grave, y subsecuentemente la sanción a imponer por una falta, digamos, leve o no tan leve, no hubiera sido, pues, conforme lo tipifica el artículo 48, con un cese temporal. Si hubiéramos hecho un análisis del caso y hubiéramos determinado que quizás no estábamos frente a una falta grave, lo último que usted consulta se estaría respondiendo de la misma manera. Claro, una vez que calificamos el hecho y determinamos que, por ejemplo, el no entregar a tiempo un expediente de rendición de gastos no ameritaría, califiquemos como una falta grave, porque finalmente sí lo cumplió. Tenía, digamos, hasta el 30 de agosto para presentarlo, lo presentó el 1 de septiembre. ¿Fue a destiempo? Sí, fue a destiempo. ¿No cumplió con la norma? Es cierto, no cumplió con la norma. Pero ¿qué perjuicio traería a la institución educativa que lo presente un día o 2 días extemporáneo? Por poner un ejemplo. Entonces, si nosotros hubiéramos analizado de una mejor manera el caso, la denuncia, tal vez hubiéramos podido advertir otro tipo de pronunciamiento, no para instaurar un proceso por una supuesta falta grave y establecida en el 48A de causar perjuicio a la institución educativa, sino tal vez recomendar que los casos vayan al jefe del área de recursos humanos de la UGEL o el que haga sus veces en la UGEL para que inicie un proceso disciplinario por la no entrega oportuna de esta rendición de gastos a efectos de que valore, conforme al artículo 78 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, las circunstancias que disminuirían la gravedad de los hechos, ¿no? Entre ellos que lo presentaron pero en forma extemporánea. Y con eso determinar que quizás el proceso disciplinario a seguir sería para una amonestación, ¿no? Posiblemente, digo yo, o una suspensión tal vez de 2 días, un día, no sé, pero no llegar a un cese temporal, porque en realidad, como le explica
el caso propuesto, en realidad no me parece que se justifiquen las razones por las cuales habríamos un proceso disciplinario imputándoles una falta grave, cuando en realidad nosotros ya teníamos conocimiento de que esa presentación extemporánea no sería razonable que se le sancione con un cese por 31 días o 12 meses, ¿no? Que es el rango que tiene ese tipo de faltas graves. Y finalmente, respondiendo a su inquietud, no es posible que la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes diga algo que va en contra de la ley. Una falta grave solo se sanciona con cese temporal de 31 días o 12 meses. Eso es graduable. 31 días lo mínimo, 12 meses lo máximo. No es posible que a una falta grave se le esté poniendo una sanción de suspensión o amonestación. Ese tipo de sanciones son para faltas leves o que no puedan ser consideradas como leves, no para graves, ni mucho menos para muy graves. Eso es justamente una deficiencia en la motivación que hemos explicado en la charla del día de hoy. A ver, siguiente consulta. La CEPAD puede inhibirse de emitir recomendación en comprobarse que los actos investigados constituyen falta leve y no grave. No. Una vez que el proceso ya está instaurado como una falta grave, por poner un ejemplo, lo único que queda es determinar si es que habría cometido o no esta falta grave. Y si en realidad no habría cometido una falta grave, lo que quedaría sería que se absuelva a la persona del cargo que se le hubiese imputado. Otra consulta. El informe final emitido por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes en proceso administrativo disciplinario puede ser declarado nulo y sin efecto mediante resolución directoral. ¿El informe final declarado nulo? No. Amigos, la nulidad de un acto administrativo que está recogido en el texto único ordenado de la ley 27444 prevé que justamente lo que pueda ser declarado nulo es un acto administrativo. Un informe de la Comisión de Procesos no es un acto administrativo, es un acto de administración de la propia comisión por la cual solamente recomienda al titular de la entidad qué decisión debería adoptar en el caso concreto que se le expone, ¿ok? Pero no es un acto administrativo, no es una resolución que sea pasible de anular ni por el director de OGEL ni por nadie. Inclusive, cuando el Tribunal de Servicio Civil declara la nulidad de todo el proceso administrativo disciplinario, recuérdese que lo que declara la nulidad de las resoluciones emitidas en ese proceso administrativo disciplinario. No declara la nulidad de los informes. ¿Por qué? Porque justamente no tienen esa connotación, lo que conlleva necesariamente a que la comisión tenga que emitir un nuevo informe, ¿sí? Y en esa misma lógica, no sería posible que la resolución del director de un OGEL diga que es nulo y sin efecto un informe de la comisión que únicamente recomienda. Por lo que, si el director de un OGEL, si es que es uno de los que nos estamos viendo en ese momento, si usted como director de un OGEL no está conforme, no quiere seguir la recomendación que le está poniendo su comisión, usted tiene expedito su derecho y su prerrogativa como titular de la instancia en apartarse de la recomendación de la comisión y en su resolución fundamentar y motivar las razones por las cuales se aparta de la recomendación de la comisión y decide otra cosa. Esa es su prerrogativa que tiene como titular de la instancia. Siguiente consulta de la UGEL Hualgayoc. Ante una denuncia contra un docente, antes de instaurar proceso administrativo disciplinario, ¿se debe remitir el pliego de cargos al docente acusado? A ver. Todo proceso administrativo disciplinario empieza siempre por partir de una denuncia. O sea, la denuncia llega a una comisión de procesos, a una secretaría técnica, y sobre eso es que se empieza a realizar la investigación. Si lo que me quiere consultar es si en el transcurso de esa investigación puede, a su vez, recabarse información de la persona denunciada, yo no la aconsejaría. Número uno, porque, no se ha establecido ese procedimiento para el tema de los procesos administrativos disciplinarios, no se ha establecido que previamente se tenga que contar con el descargo de la persona respecto a la denuncia. Antes lo hubo en la ley de reforma, pero eso ya fue derogado, si mal no recuerdo, por el año 2015. ¿Okay? Hubo una modificación al reglamento de la ley de reforma magisterial y ese procedimiento se vio. Y ahora directamente la denuncia es calificada por la Comisión de Procesos y tiene 30 días para decidir si se instaura o no se instaura proceso respecto al hecho denunciado. En el caso de Secretaría Técnica es muy similar. Recibida la denuncia, lo que hace es el secretario técnico verificar
si es que se debe o no iniciar un proceso administrativo disciplinario y no está contemplado que pueda y deba recabarse previamente la declaración de la persona que se está denunciando. Y como le digo, yo no le aconsejo porque, número uno, no está establecida en la norma que deba seguirse este procedimiento, y número dos, lo que estarían sería dándole a conocer a esta persona que viene siendo denunciada de que se ha interpuesto una denuncia en su contra. ¿Y eso qué conllevaría? Que, por ejemplo, tome represalias contra la persona que le denuncia, acceda a la lectura de una denuncia en trámite y pueda argumentar o debilitar las posibilidades que tenga la Comisión de Procesos, Secretaría Técnica, en poder hacer labor de instrucción, obstaculizaría justamente la labor que tendría que realizar el órgano competente y finalmente dificultaría todo un procedimiento administrativo disciplinario porque tendría, antes de que siquiera la comisión o la Secretaría Técnica tome un pronunciamiento, antes de eso ya el denunciado sabría cómo defenderse respecto a presuntos cargos que se le podrían imputar. Y eso dificultaría un poco la labor de la comisión y de la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil. Por lo que, en mi posición, si ustedes me consultan si se debería o no se debería hacer ese tipo de pliego de cargos antes de la existencia de un proceso disciplinario, mi respuesta sería no. No. Investiguen en función justamente a hechos que estén relacionados a la denuncia a través de otras fuentes que no sean la misma declaración del propio denunciado. Ugel Chincheros nos consulta, se conformó una comisión mediante resolución para la contrata de coordinadores de PRONEI, siendo que una de las postulantes denuncia a la comisión de contrata por presuntas irregularidades a quien corresponde iniciar PAD, puesto que dicha comisión cumple función administrativa, mas no docente al momento de la comisión de los hechos. Gracias. Bien, la denuncia dependerá justamente del régimen laboral que tienen los integrantes de esta comisión o este comité de contratación. Por ejemplo, si este comité de contratación está compuesto por personal administrativo, entonces no correspondería a la comisión que ve justamente casos de docentes el emitir un tipo de pronunciamiento. Tendrá que ser la Secretaría Técnica, la Ley de Servicio Civil, quien califique la denuncia porque es personal administrativo. Si dentro de los integrantes de ese comité hubiera alguien que fuese docente, sí tendría que procesarse con la Ley de Reforma Magisterial solamente a la persona que tenga esa condición, pero no a otras personas que, por ejemplo, sean CAS o 276 que conformen este comité. Dependerá justamente del vínculo laboral que posean con la entidad para efectos de establecer qué autoridad o qué instancia sería la competente para poder conocer esas denuncias. Ugel Walgayoc. Se restringe el derecho a la defensa previsto en el artículo 2 de nuestra Constitución Política, por lo que al no haberse interpuesto en conocimiento de la diligencia preliminar antes referida a mi patrocinado, la presente investigación debe venir en nulidad de oficio al amparo de lo previsto en el artículo 10 de la ley. No se restringe el derecho a la defensa, maestro, cuando se hace una labor de investigación. Justamente, ¿por qué? Porque el derecho a la defensa nace dentro de un debido proceso. Y el debido proceso, para el caso de un disciplinario, nace cuando el proceso existe. Y el proceso existe cuando existe una resolución o una decisión de la autoridad competente que dispone abrir un proceso disciplinario y esta decisión es notificada a la persona, porque solo en ese entonces es que existe un proceso. Y cuando existe ese proceso, obviamente tendrá el derecho de defensa. Podrá leer el expediente, sacar copias, presentar su descargo, etc. Antes de la existencia del proceso no existe lo que usted menciona como una afectación al derecho al debido proceso, ni afectación al derecho de defensa, ni mucho menos la nulidad de lo que haga la Comisión de Procesos, Secretaría Técnica, porque eso es una labor de precalificación, de instrucción, lo que se va a indagar respecto a la denuncia. Ugel Fajardo, si las faltas cometidas por los docentes no se contemplan en la ley de reforma, ¿cómo es el caso de doble percepción o uso de documento falso? ¿Qué norma puede aplicar en estos casos? Correcto. En el caso de la doble percepción, me parece que la falta sí está tipificada en el 48C o D de la misma ley de reforma magisterial y es considerada como una falta grave. Pero si ello no fuese así, igual con el tema de otro tipo de hechos que no estén tipificados dentro de la descripción del 48-49 en sus segundos párrafos, pueden recurrir igual al artículo 48-49 en su primer párrafo, siempre y cuando identifiquemos qué deber, qué principio, qué obligación o en qué prohibición habría incurrido el servidor para que pueda ser calificada como grave o muy grave
a efectos de iniciar un proceso administrativo disciplinario. Sí. Respecto al título falso, recuerde bien, si el hecho fue cometido, la presentación del título falso, antes de que la persona tuviera un vínculo laboral, entonces no sería posible que por un hecho cometido antes de la existencia de este vínculo laboral pueda atribuirle una falta. ¿Ok? Porque, por ejemplo, pasa en los casos de contratación de personal docente, que al momento de presentarse para contrato docente 2019 presenta un título falso. Muy bien, pero al momento en que yo soy postulante y presento mi título falso, no tengo ningún vínculo laboral con la UGEL. Yo me estoy presentando como un postulante. No sé si todavía voy a ingresar, si pasaré, si ganaré, y si subsecuentemente voy a tener una resolución que me apruebe un contrato laboral entre la UGEL y mi persona, desde el 1 de marzo al 31 de diciembre. Yo no sé si voy a tener ese vínculo laboral o no. Yo estoy participando acá como un postulante, pero es en ese momento que presento el título falso. Entonces, dése cuenta que al momento de comisión de los hechos no tenía la condición de trabajador. Por lo tanto, al momento de comisión del hecho, la presentación del título falso, no podría imputarse en una falta. ¿Ok? Tampoco una infracción administrativa o una infracción al código de ética por la misma situación, porque no tenía un vínculo con la entidad en ese momento. Y entonces, ¿qué conllevaría? Depende, si la persona, por ejemplo, usando este título falso, logra obtener un contrato docente y durante la vigencia de este régimen laboral se detecta que usó un título falso, ¿qué es lo que habría sucedido? Esta persona, usando un documento falso, habría obtenido un beneficio ilícito, un beneficio ilegalmente obtenido que sí es falta, ¿ok? Y entonces no le imputaremos en ese supuesto que la presentación de un documento falso el día tal, ¿no? Sino le imputaremos a esta persona el haber obtenido un beneficio ilícito o ilícitamente obtenido porque habría usado un título falso para obtener un contrato docente del cual se favoreció para percibir una remuneración mensual del Estado, y eso habría ocasionado también un perjuicio económico al Estado, ¿no? Por habérsele pagado a una persona que en realidad no debería serle pagado como docente, siguiendo el ejemplo propuesto. Entonces hay que diferenciar entre un hecho y el otro. Y para el caso concreto que le estoy mencionando, ¿qué falta sería? Ahí yo creo que sería sí darle una infracción al Código de Ética de la Función Pública, ¿sí? En ese supuesto de este favorecimiento para el caso de los docentes. Para el caso de personal administrativo, me parece que sí es una falta explícita del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil que establece justamente esta posibilidad de poder sancionar directamente como un beneficio ilícito obtenido por sí para su persona, ¿no? Si eso no fuese así, si yo me estoy equivocando al momento de describir esa tipología en el artículo 85, me la pueden hacer valer por correo, pero igualmente, ¿no? Con el caso de la ley de reforma, sería aplicable en todo caso la ley de código de ética. Sí y solo si ese supuesto no está comprendido dentro del artículo 85 antes mencionado. UGEL Quispicanchi. ¿Se puede sancionar con normas conexas al docente en razón de que no todas las faltas se encuentran tipificadas en la ley 29.94, ejemplo, omisión a presentación de declaración de gastos de programa o asichay? A ver, de que es posible sancionar por faltas establecidas en otras leyes a docentes, sí es posible. Si, por ejemplo, vemos el último inciso del artículo 48 de la ley de reforma magisterial, nos va a decir que son faltas graves otras que establezcan otras leyes X. Claro, sí es posible siempre y cuando encontremos en otras normas con rango de ley disposiciones que nos digan que son faltas graves tal o cual acción o tal o cual omisión. ¿Okay? En ese supuesto sí sería posible atribuir la existencia de faltas en otras leyes. Pero, por ejemplo, no sería posible que a un docente de la ley de reforma le atribuyamos faltas de la ley del servicio civil. ¿Ok? Porque es para otras disposiciones. Justamente la ley del servicio civil excluye la posibilidad de que se apliquen esas disposiciones a quienes pertenecen a regímenes de carrera, como en el caso de los docentes. ¿Ok? Porque es una carrera pública especial y particular, y por eso solamente se le pueden aplicar esas faltas. Lo que quizás podríamos entender es que dentro del artículo 40 de la Ley de Reforma Magisterial existen dos deberes que tienen que cumplir los profesores, los docentes, contratados o nombrados, pero son deberes que tienen que cumplir. El último de esos deberes es el 40Q, que nos dice otros que dispongan otras normas de materia o sus normas reglamentarias, un fraseo similar. Pues bien,
esta norma de remisión sí la podríamos aplicar para, por ejemplo, el caso que usted menciona, del tema del Huasichay. Si es que en esta otra norma técnica o estas disposiciones complementarias que puedan establecer X normas, se establezca que, por ejemplo, el docente tiene los siguientes deberes, o el director de institución educativa tiene los siguientes deberes, y hacer una suerte de correlato entre una norma general, como es la ley de reforma magisterial, una norma de remisión, como es el 40Q, y una norma a la cual aterriza, que sería para el caso concreto la norma técnica o las disposiciones que regulen el tema del Huasichay, ¿no? Por ejemplo, si es que encontramos por aquí un deber que sí sería aplicable a un docente, entonces sí podría traerse como correlato el incumplimiento de ese deber y, de ser el caso, podría ser tipificado con el artículo 48 en su primer párrafo, ¿no? Porque recordemos que el 77.1 del reglamento de la ley de reforma magisterial nos dice de que todo incumplimiento de deberes por parte de un docente conlleva una falta administrativa. Y esa falta administrativa puede ser sancionable conforme lo señala el artículo 43 de la ley de reforma magisterial. Entonces depende justamente qué es o cuál sería justamente la disposición que la persona habría incumplido o habría infringido por acción o omisión a efectos de poder determinar qué falta se le atribuiría por ese hecho. Geraldo Amazonas Yurimaguas, buen día a todos, por favor enviar a nuestros correos la exposición. Bien, recordarles, como ya lo había mencionado desde el inicio de nuestra charla, de que para eso justamente nos sirve la encuesta de satisfacción, no solamente para poder recabar su satisfacción sobre la charla brindada el día de hoy y la forma en la cual nosotros podemos mejorar nuestra labor para brindarle a ustedes un mejor servicio, sino también para que nosotros podamos enviar a los correos electrónicos que ustedes nos señalen la información relacionada a esta charla. Entonces, por favor, llenen la encuesta de satisfacción, pónganos su correo y a ese correo le vamos a remitir la información solicitada. El Fajardo, ¿se puede tipificar una falta con la ley de reforma y el código de ética por el mismo hecho al no estar contemplada en la ley de reforma? No, justamente una de las recomendaciones o de las pautas que se les hacía para una adecuada motivación es que no tomemos el mismo hecho y le atribuyamos una falta de la ley de reforma o de la ley de servicio civil, de ese caso, y a su vez a una infracción ética, porque con eso estamos diciendo que un mismo hecho es una falta y es una infracción ética. Y para la Autoridad de Servicio Civil, para el Tribunal de Servicio Civil, para el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, es una posición incongruente. Una cosa no puede ser dos cosas a la vez. No puede ser falta e infracción ética a la vez. Y si nosotros le decimos así a la persona, al procesado, a quien se está denunciando, que habría cometido una falta y una infracción ética por un mismo hecho, lo que generaríamos sería una suerte de indefensión y una afectación al debido proceso, porque ¿sobre qué se defiende? ¿Sobre la falta, sobre la infracción ética, sobre los dos, sobre ninguno? Entonces, ese tipo de ambigüedades son las que se deben evitar. Recurramos a la norma especial, apliquemos la falta que correspondería. Si no está tipificada como tal, recurramos a las normas generales, pero apliquemos siempre la norma especial. Solo cuando el supuesto de hecho no encuadre dentro de la norma especial, podemos recurrir supletoriamente al código de ética, siempre que justamente el hecho encuadre dentro de algunos principios, deberes o prohibiciones que nos señala los artículos 6 o 7 u 8 de la ley del Código de Ética de la Función Pública, a efectos de poder establecer que habría una infracción ética que sería sancionable en un proceso administrativo disciplinario. Solo en ese supuesto, en carácter residual, solo en el caso de que no esté tipificada la falta en la norma especial. Ugel Quispicanchi, muchas veces llegan denuncias sin mucho sustento probatorio. ¿Es posible que la investigación preliminar, luego de cursar el pliego de cargos, archivar mediante un decreto administrativo? Sí, llegan denuncias sin sustento, ese es el día a día, ¿no? Normalmente llegan solamente un formulario, una hojita simple y nos comunican el hecho, pero es una denuncia. Mal que bien, es una denuncia. Y entonces, ¿qué obliga a la administración? Actuar las pruebas de cargo, instruirnos, ¿no? Ver si efectivamente los hechos que se narran en la denuncia tienen algún sustento o no tienen ninguno. Y para eso justamente es el plazo ordinario de 30 días para poder calificar una denuncia. Entonces, si es que no viene con ningún tipo de medio probatorio, será deber de la administración el poder actuar algún medio probatorio relacionado a esa denuncia. Dependerá justamente la falta que se atribuye en esa denuncia o
de su lectura veamos qué faltas se le están atribuyendo, qué faltas se están atribuyendo, para poder determinar qué medio probatorio sería más idóneo para el caso concreto, para esa falta atribuida, para ese hecho imputado, ¿no? Ya es en base a nuestra experiencia, nuestras posibilidades de poder recabar, digamos, declaraciones de agraviados, declaraciones de testigos, informes del director de colegio, de ese caso, informes de otras áreas de la UGEL, de ese caso, en fin, ¿no? El escalafón del servidor, etcétera, 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 ¿no? O sea, dependerá justamente de cada caso concreto el examinar qué tipo de decisiones o de qué medios probatorios se pueden aportar a cada denuncia en concreto. Pero finalmente, no existe una suerte de decreto administrativo de archivo, ¿ok? En el caso de la ley de reforma magisterial, lo que existe es un informe preliminar que puede recomendar no instaurar proceso administrativo disciplinario contra un docente. En el caso de la ley de servicio civil, lo que existe es un informe de precalificación en el cual recomiende no alugar la denuncia, por lógica es el archivo de la denuncia, ¿ok? Pero no existe un decreto de archivamiento. Lo que emite la Comisión de Procesos son informes. Lo que emite la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil son informes. Lo que emite el director de un OGEL son resoluciones. Lo que emiten las autoridades administrativas son memorándums, oficios, resoluciones, inclusive de tener esa potestad, pero no esos decretos de archivamiento como los mencionan, ¿no? O sea, esos son los documentos que cada una de las entidades puede emitir. Ugel Churcampa. Buenos días. En cuanto a la prescripción, ¿solo es aplicable lo normado en la ley de reforma magisterial o también se aplica lo señalado en la ley de servicio civil? La ley de reforma magisterial nos establece el plazo de prescripción para el inicio de un proceso administrativo disciplinario. Para el inicio. Pero hay un plazo de prescripción del proceso administrativo disciplinario que supletoriamente está regulado en la ley de servicio civil y que sí es aplicable a los procesos de la ley de reforma en modo supletorio. Solamente respecto a la duración del proceso administrativo disciplinario. Ese plazo es de 1 año. Básicamente, ley de reforma magisterial, plazo para el inicio de un proceso disciplinario. Ley de servicio civil, aplicable a los procesos disciplinarios de la ley de reforma magisterial, en cuanto a la duración del proceso administrativo disciplinario, que no puede ser mayor a 1 año. No se establece otro plazo supletorio de la ley de servicio civil en materia de prescripción que pueda ser aplicable a los procesos administrativos disciplinarios de la ley de reforma magisterial. ¿Ok? Solamente el plazo que ya he mencionado. Bien, seguimos con sus consultas. Ladré Piura, Ujel Paita Piura. Un medio de prueba presentado de manera extemporánea, ¿se puede agregar como descargo, a pesar que ya presentó sus descargos en el plazo de 5 días? Depende, maestros. Depende del caso concreto. Por ejemplo, si nosotros verificamos o nosotros le imputamos abandono de cargo a un docente, ¿no? Y él hace su descargo y nos dice, por ejemplo, sí, yo he faltado esos días, pero han sido justificados. Y sin embargo no nos adjunta, digamos, la resolución que le concede una licencia por esos días, por ejemplo. Pero sí lo presenta de forma extemporánea, luego de su descargo, luego del plazo que se le ha vencido. Sí lo presenta. Mira, adjunto la resolución en la cual me otorgan licencia por esos días. ¿Debe ser valorada? Sí, porque tiene relevancia para caso concreto. Aún a pesar de lo extemporáneo de su presentación, sí es relevante para poder desvirtuar el cargo que se le estaría imputando. Si, por ejemplo, le atribuimos a la persona presunto abandono de cargo, él en su descargo niega el hecho y extemporáneamente nos ofrece, por ejemplo, un medio probatorio, ¿qué le digo? Por ejemplo, su escalafón. ¿Qué relevancia tiene su escalafón respecto al cargo que se le imputa? No tiene ninguna relevancia. ¿Debe ser valorado entonces al momento de la emisión de la decisión final? No, porque esa presentación extemporánea de ese documento en nada importa respecto al cargo que se le imputa. O cualquier otro documento que presente que no tenga relación con el hecho que se le imputa, no tendría ninguna relevancia para ser incorporado a una informe extemporánea al proceso. Y en esos casos sí se le puede rechazar de plano, ¿no? Porque justamente es impertinente para el hecho que se le está atribuyendo y lo que se está investigando. Ugel Huancabamba. Se sancionó con destitución a un docente que se encontraba aún con prisión preventiva por el delito de tráfico ilícito de drogas, con fecha febrero del 2017. La misma sanción no se registró en el registro de sanciones. Posteriormente, el administrado presenta recurso de apelación contra la RD, sin embargo, no se elevó.
con fecha 18 de febrero, el administrador solicita la nulidad de oficio para que el RD que lo sanciona con institución. Pregunta, ¿se podría, aún fuera de plazo, elevar un recurso al Tribunal de Servicio Civil? No. O sea, si su consulta es si se puede, si es procedente recursos de apelaciones temporáneos, la respuesta es no. Por eso justamente existen plazos legales para poder impugnar. Ugel Padre Abad. El informe final que no contenga la recomendación que señala el inciso G del artículo 95 del reglamento de la ley de forma magisterial puede ser declarado nulo y sin efecto por el titular de la entidad mediante resolución directoral. No, ya lo hemos mencionado. El informe de una comisión o del secretario técnico de la ley de servicio civil no es un acto administrativo pasible de nulidad por nadie, ni por la misma comisión. Una vez emitido, ya está el informe. Ya cumplió su finalidad la comisión, ya emitió un pronunciamiento, una recomendación en realidad, no es un pronunciamiento, es una recomendación que hace al titular de la entidad. Y en esa recomendación puede ser seguida como puede ser no seguida por el titular, pero no cabe que pueda ser dejada nula, sin efecto, por nadie. Ugel Santa. Se le aperturó proceso administrativo disciplinario a los docentes quienes asistieron injustificadamente por motivo de huelga. ¿Cuánto sería la sanción mínima que se podría dar? Bueno, si estamos hablando de faltas por abandono de cargo, la ley de reforma magisterial establece que la falta conlleva una sanción mínima de cese temporal por 31 días. Y eso sería lo mínimo que legalmente se podría imponer ante ese tipo de faltas. Asesoría Ugel Urubamba. En caso de un administrativo, el director le alcanza un memo dando a conocer una queja. Presenta su descargo. Con el informe de precalificación, dado a conocer, ¿debe también presentar otro descargo? No, una vez que ya el secretario técnico de la Ley de Servicio Civil emite un informe de precalificación, lo que queda únicamente es determinar si la autoridad instructora del caso concreto va a aceptar ese informe y va a ser suyo ese informe para efectos de emitir el acto administrativo correspondiente, o va a estar en desacuerdo y va a emitir un acto administrativo en sentido distinto. Por ejemplo, si el informe de precalificación dice que se debe instaurar proceso administrativo disciplinario, entonces la autoridad instructora emitirá el acto administrativo, digamos el oficio, comunicando a la persona denunciada el inicio del proceso administrativo disciplinario porque está de acuerdo con lo informado por la Secretaría Técnica. Si no está de acuerdo con lo informado por la Secretaría Técnica, emitirá ese oficio o ese documento, resolución, si gustan, diciendo, pues, no, ¿sabes qué? No ha lugar la instaurar proceso administrativo disciplinario por tal y tal motivo, ¿no? Explicando justamente las razones por las cuales se aparta de la recomendación que da la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil. En cualquier caso, son esas las posiciones que puede adoptar la autoridad administrativa, y justamente si se decide instaurar un proceso administrativo disciplinario, será aquí el momento en el cual pueda tener oportunidad de procesado de presentar un descargo. Eso está en la Ley de Servicio Civil, en el reglamento y la directiva. A partir de su notificación, tiene 5 días hábiles para presentar su descargo, y estos 5 días hábiles pueden ser prorrogados por 5 días más. ¿Ok? Pero esa es la oportunidad que tiene la persona para hacer su descargo, no antes. Ugel Santa. Denuncia por acoso si los hechos sucedieron fuera de la IE, pero el infractor y la agraviada trabajan y estudian en la misma IE. Procede una falta administrativa, y ¿cuánto sería la sanción si se tiene una manifestación de la menor? Me dice acá que es una denuncia por acoso, no sé si es acoso moral, acoso sexual, pero ya, es una falta y los hechos habrían sucedido fuera del colegio. Pero la persona y la agraviada trabajan y estudian en la misma IE. Si los hechos sucedieron fuera del colegio, pero las personas trabajan en el colegio, ¿qué tan relevante es, digo yo, que los hechos sucedan fuera o dentro del colegio? No se entiende bien la pregunta ahí. O sea, yo soy una persona que trabaja para el Ministerio de Educación, pero obviamente cuando estoy en la calle no estoy dentro del Ministerio de Educación. Sin embargo, por el hecho de que esté fuera en la calle significa que dejo de ser personal del Ministerio de Educación, que no se me pueden aplicar deberes, obligaciones y provisiones como servidor que soy. No se entiende muy bien el sentido, ¿no? Sí sería relevante en los casos en los cuales, para la ley de reforma magisterial, existe lo que son, en el 48B, faltas que se cometen dentro o fuera de la institución educativa. Injuria, calumnia, difamación, actos de violencia física contra estudiantes. Sí. En ese extremo sí sería relevante saber si los hechos sucedieron dentro o fuera de la institución educativa.
pero en un día a día, ¿no? No veo qué relevancia pueda tener ese hecho. Si el acoso se produjo fuera de la institución educativa o dentro de la institución educativa, pues, es lo de menos, siempre y cuando estemos ante la figura del acoso, ¿no? Distinto sea el caso, por ejemplo, que me digan, pero yo soy un docente que enseño matemáticas y ¿cómo es que yo realizo mi sesión pedagógica? Bueno, para eso solamente podría venir alguien, un especialista de la UGEL o tal vez el director del mismo colegio, entrar a mi aula a cargo y ver cómo realizo mi sesión, ¿no? Y ahí, en esa identificación de cómo estoy realizando mi sesión, ver mis fortalezas, mis debilidades, si las estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, etcétera. O sea, el monitoreo a esa labor pedagógica solamente la van a poder realizar cuando yo esté ejerciendo mis funciones, obviamente. No la van a poder ejercer ese monitoreo cuando yo estoy en la calle, cuando no estoy ejerciendo mis funciones, cuando estoy fuera de la institución educativa. Entonces, dependerá justamente de la naturaleza del hecho, pero en el caso del acoso, ese acoso moral, acoso sexual, es indistinto que sea dentro o fuera de la institución educativa. Ugel Chincha, la consulta es la siguiente. Si la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios para Docentes recomienda una sanción de cese temporal, ¿podría el director pronunciarse apartándose de dicha recomendación e imponer una amonestación escrita? No. O sea, que puede apartarse de la recomendación, sí es cierto, puede apartarse de la recomendación de la comisión, pero es en el sentido justamente de lo que está establecido como falta. Me explico. Si nosotros estamos investigando una conducta de hostigamiento sexual, la ley de reforma nos dice que el hostigamiento sexual solo es sancionable con destitución. Por lo tanto, si la comisión recomienda que se debe sancionar con destitución al docente y el director de la UGEL no está de acuerdo con esa recomendación, lo que cabría sería que la absuelvan, no que sancionen un caso de hostigamiento con una amonestación escrita, porque eso va justamente afectando la motivación de la decisión, incongruencia en la argumentación y bueno, todo lo que ya hemos explicado al inicio de esta charla. Coproa. Pregunta de Logela Zángaro. Previo saludo, anteladamente agradecería por su atención. ¿Cómo registro en el CIMEX amonestación? ¿Cómo requiero su respuesta? Gracias. Bien. Recuerde usted que el sistema informático de monitoreo de expedientes, el CIMEX, lo que hace es registrar información de los procesos administrativos disciplinarios que se siguen por las comisiones de proceso administrativo disciplinario en la ley de reforma magisterial y por las secretarías técnicas de la ley de servicio civil. Y en ese orden de ideas, para el caso de la ley de reforma magisterial, las faltas que solamente pueden ver la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes son faltas graves, pasibles de cese temporal, y faltas muy graves, pasibles de destitución. Por eso en el CIMEX solamente se registran de estos casos. La amonestación escrita no es una falta que la vea la comisión y por lo cual se puede pronunciar la comisión. Por eso es que no está previsto que pueda ser registrada en el CIMEX. No se siguen ese tipo de procedimientos, no se registra esa información de los procedimientos. Y en todo caso, habría que justificar en el CIMEX por qué es que un caso de competencia de la comisión, una falta grave, por ejemplo, termina siendo recomendada o sancionada con amonestación, porque eso sí sería una incongruencia. ¿Sí? Ugel Chincha, la consulta es la siguiente. Si la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios para Docentes recomienda una sanción temporal, ¿podría el director pronunciarse apartándose de dicha recomendación e imponer una amonestación escrita? Ya lo habíamos explicado anteriormente, ¿no? O sea, no es posible que el director pueda imponer una sanción más benigna respecto a una falta que ya está tipificada como grave o muy grave, ¿ok? Porque está yendo en contra de la ley. Ugel Surcampa, hecho está registrado en el CIMEX la sanción temporal a X docente, garantiza la ejecución de dicha sanción cuando se va a ocupar plaza docente en otra UGEL, o cuál sería el mecanismo de seguimiento para efectivizar la sanción. La efectivización de la sanción está supeditada a la notificación de la sanción a la persona que tiene que cumplir. ¿Y cómo se garantiza que se cumpla la sanción? Simple, porque solamente importa la eficacia de la sanción a la persona que, o la autoridad que ha emitido esa sanción. Por ejemplo, yo trabajo para la UGEL 1 de Lima y a mí me sanciona la UGEL 1 con el cese por 10 meses. Significa que yo no voy a ir a trabajar a la UGEL 1 durante 10 meses. Esa sanción, nos dice la ley de reforma magisterial, conlleva también la inhabilitación por el mismo periodo. Pero ¿cuándo la conocen las demás entidades públicas de esa sanción de inhabilitación? Cuando sea inscrita en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Es en ese momento en el cual, por ejemplo, si yo me quiero presentar a la UGEL 3, el área de recursos humanos de la UGEL 3 va a verificar en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles que tengo la inhabilitación por 10 meses, por ende no me va a permitir celebrar ningún tipo de contrato con esa UGEL 3
debido a que estoy todavía en el periodo de inhabilitación, no pueden contratar conmigo. Por lo tanto, es así como las otras entidades públicas se enteran de la efectivización de la medida y no es a través de otro tipo de sistema. Buenos días. Se instaura un docente proceso administrativo sancionador y luego de recopilar las evidencias, la comisión de procesos decide, mediante informe final, absolver por no encontrarse evidencias contundentes. Después el Poder Judicial recomienda que el docente debe ser sancionado. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Bien, hasta donde yo recuerdo, el Poder Judicial nunca recomienda nada, ordena, porque sus mandatos son imperativos. Y entonces, si ustedes tienen una decisión del Poder Judicial que diga otra cosa, que recomienda lo que es hacer otra cosa, le gustaría que por favor le envíen a mi correo, que ya la participado en la diapositiva, pero lo repito, es lpostigo@mineo.gov.p, para poder analizarla con mayor detenimiento. Dre Piura, Ugel Paita. ¿Se debe notificar el informe final al investigado para que el investigado solicite informe oral? Esto en vista que la norma no lo especifica como sí lo hace la ley Servir. Gracias. No, el informe final no se notifica. El informe final es un informe al titular de la instancia. ¿Ok? Titular del OGEL, titular de la DRE. Es él quien recibe ese informe y es él quien adopta la recomendación. Recuerde usted que antes de que se emita un informe final, es derecho de la persona, así como es presentar sus descargos, el solicitar informe oral. El informe oral, en la ley de reforma magisterial, lo atiende y lo escuchan los miembros de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. No la atiende el titular de la UGEL ni el titular de la DRE, a diferencia de la ley de servicio civil. Por eso es que ese plazo es inaplicable y por eso es que esa fórmula de traslado del informe no es aplicable para el caso de la ley de reforma magisterial. UGEL Santa, ¿es posible brindar el expediente de proceso a la denunciada o defensa del denunciante durante el proceso de investigación? No. Nuevamente, cuando nosotros hacemos de conocimiento al denunciado que el día de hoy ha ingresado una denuncia en su contra, créame, porque es así, el denunciado lo que va a hacer es entorpecer la labor de investigación durante los 30 días que tenga, sea la comisión o la Secretaría Técnica, para poder calificar esa denuncia. ¿Ok? Entonces, justamente una labor de obstrucción es el pedido del expediente, de la denuncia y la presentación de sendos documentos que justamente pervierten el propósito de lo que sería la etapa de instrucción por parte de la Comisión de Procesos o por parte de la Secretaría Técnica. Esta labor solamente puede ser visualizada por la persona cuando ya exista un proceso disciplinario en su contra, cuando ya tenga oportunidad de defenderse y pueda leer el expediente donde pueda ver la denuncia, los medios probatorios que se han actuado, el informe preliminar de la comisión de ser el caso, etc. O sea, es en ese momento, no es antes, porque antes es entorpecer la labor de investigación. Ugel Picota, si el director no ejecuta el presupuesto de mantenimiento a pesar de tener necesidades en la ley, ¿qué falta incurriría? El director de la institución educativa no ejecuta las obras de mantenimiento preventivo. Depende. Si estamos hablando, por ejemplo, de obras prioritarias, por ejemplo, el cambio de techo, porque si no, una lluvia y se cae el techo encima y mata a los alumnos, entonces estaríamos hablando de causar un perjuicio al estudiante y a la institución educativa. Si, por ejemplo, estamos hablando justamente del deterioro de los caños, será un perjuicio a la institución educativa, más no propiamente un perjuicio a los estudiantes. Si hablamos, por ejemplo, no sé, de la losa deportiva, sí podríamos hablar de un perjuicio a los estudiantes y a la institución educativa, etc. Dependerá de cada caso concreto en cómo se pueda visualizar el agravio, sea al estudiante, a la institución educativa o a ambos. Y en uno u otro caso, poder establecer como falta lo que establece el artículo 48A, ¿no? Pero eso tiene que estar motivado y justificado en la decisión de instauración y de sanción de corresponder. Ugel Bangoa, en una institución están cobrando a los alumnos por pérdida de libros, por entregar libros con garabatos, la suma de 10 soles y 20 soles, ¿qué sanción se le impondría teniendo en cuenta que los libros entrega el ministerio de manera gratuita? Claro, los libros son de distribución gratuita, pero tiene que haber también una cierta responsabilidad de los padres de familia en que estos libros sean devueltos conforme se están entregando a los alumnos, no bajo ese tipo de mutilaciones o alteraciones que puedan dificultar
su uso para otros estudiantes. Y entonces, no estoy diciendo que el cobro sea debido, sino que ese cobro indebido justamente tendría que ser canalizado como una presunta falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades de los padres de familia de esos menores, que podría ser adoptado a través de la PAFA, ¿no? Del colegio, qué tipo de medidas se le podría recomendar o exhortar a los padres de familia mayor cuidado de los bienes que están siendo asignados a sus hijos por ABC motivo, ¿no? Pero yendo al caso concreto, el director que está cobrando dinero sería un cobro indebido, y ese cobro indebido pues conllevaría una falta, ahorita no recuerdo con precisión si es en la C o en la D del artículo 48 de la ley de reforma magisterial, pero igual pueden comentar y enviarme su consulta vía correo electrónico, que yo tendré la oportunidad de precisarle cuál sería la norma aplicable en ese caso concreto. Ugel Santa, ¿es posible brindar el expediente de proceso a la denunciada defensa del denunciante durante el proceso de investigación? Ya lo habíamos respondido anteriormente, ¿no? Les dije que no, justamente porque entorpecería el proceso de investigación. Ugel Guarmey, si la comisión de contrato docente presume la falsedad de un título de una postulante a quien deriva el informe para la investigación, el proceso disciplinario, ¿o qué paso se sigue para iniciar el proceso? ¿Presume solamente la comisión de que un título es falso? Bueno, si solamente estamos hablando de una presunción, lo que tendría que hacer es poner en conocimiento de su superior inmediato el hecho para que éste lo canalice. Si estamos hablando de un documento falso, sería ante el Ministerio Público, ¿no? Estamos hablando de falsificación de documento público. Mujer Urubamba. Un auxiliar agredió psicológicamente a una alumna a punto de la menor intentar suicidarse. ¿Qué norma aplico si en la ley Servir no se especifica al respecto? Les recuerdo que el acoso moral, el cual también conllevaría la violencia psicológica, sí está previsto en la ley de servicio civil. Solamente hay que corroborar el artículo 98 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil con la Ley de Reforma Magisterial. ¿Sí? O sea, en el artículo 98 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil nos habla justamente de ciertos supuestos que están comprendidos dentro de lo que sería el artículo 85A. Independientemente de ello, también sería posible, al menos dentro de la consulta que me realiza, poder canalizar el hecho como un presunto abuso de autoridad, ¿no? Si es que se demuestra que efectivamente hubo este tipo de inconducta por parte del auxiliar que habría generado ese tipo de reacción por parte del alumno o alumna agredido. Daniel Lacides Carrión. Tengo un docente que ha hecho abandono de cargo por muchos años. Se le instauró PAD de acuerdo a las evidencias que teníamos desde el año 2007. Sin embargo, en su descargo, la docente nos señaló que ella no trabaja desde el año 2002, presentando su constancia médica de atención de ese año, indicando que desde ese año ha estado en tratamiento en un hospital psiquiátrico. Actualmente la docente tiene problemas psiquiátricos, pero sigue sin reincorporarse ni pedir licencia por salud. ¿Cómo proceder en este caso, ya que los padres de familia y la comunidad piden su destitución, ya que dicha situación perjudica a los alumnos? Básicamente, lo que estamos conociendo del caso que usted expone es que la UGEL no habría hecho una labor de seguimiento a la labor de esta docente durante años, porque si hubiera tramitado una licencia, la tendría y estaría en su legajo de la servidora. Si es que no ha tramitado nada, justamente incurre en abandono de cargo, pero ese abandono de cargo está justificado por el intervenimiento de la profesora debido a ese tratamiento psiquiátrico, entonces no habría causal para una falta administrativa por abandono de cargo. Y de lo que estamos hablando más que todo es de una negligencia del área de recursos humanos de esa UGEL y del área de bienestar también, en el seguimiento a la condición de esta docente y, dado los años que está internada en un psiquiátrico, establecer una causal para su cese, porque estaría incapacitada para ejercitar el servicio público docente. No estamos hablando ahí de una falta administrativa, porque si la docente está internada, pero está internada justamente por una causa de salud, y una causa de salud tan grave como la psiquiátrica, entonces no es posible atribuirle a ella que habría incurrido en abandono de cargo injustificado, porque ese es el tipo que nos prevé la norma, el 48E, ese abandono de cargo injustificado de sus centros de labores, ¿no? Y en este caso se habría una justificación, por lo que habría que ver el caso desde otra óptica. ¿Qué está haciendo la UGEL para poder determinar que la persona ya no debería ser una docente de carrera, sino que debería ser cesada porque ya está incapacitada para prestar ese servicio? UGEL 2 de mayo. ¿A los docentes contratados se les debe aplicar las faltas tipificadas en la ley de reforma magisterial? Sí.
tanto los docentes contratados como nombrados. Eso dice el artículo 43 de la Ley de Reforma Magisterial. Ugel Guardayoc. En el caso de los docentes que se oponen a la implementación curricular nacional, ¿estarían recayendo en falta administrativa? Que se oponen, depende cómo se opongan. Por ejemplo, si ustedes me dicen de que están ejercitando su derecho a la huelga, y eso está aprobado, no habría ningún inconveniente. Si, por ejemplo, me dicen que se oponen mediante actos de violencia tomando local escolar, entonces sí, correspondería a acciones disciplinarias en ese extremo. Depende de la forma en la cual se opongan a este tipo de currícula nacional, ¿no? O sea, si son actos que lindan con la falta o están en el ejercicio de su derecho de opinión, etc. Dre Piura, a los audios son considerados medios de prueba, a pesar de que no se identifican las personas allí grabadas. Un reporte escrito de llamadas que adquirió el investigado de manera personal, sin ser emitido por la empresa telefónica de manera legal, sabiendo que solo el Poder Judicial es el competente para solicitar el levantamiento de comunicaciones. Gracias. ¿Un audio es una prueba? Sí, un audio es una prueba. Lo único que habría que determinar es cómo se acredita que el audio pertenece a la persona a la cual se indica la voz, ¿no? O que habría cometido el hecho que se le estaría atribuyendo en función a lo que está grabado en este audio, ¿no? Esa es la única problemática, pero ¿cómo se demuestra eso? Ya es problema de quien ofrece esa prueba, ¿no? ¿Cómo corrobora de que la versión o la voz grabada en este audio pertenece a la persona a quien él se indica? Independientemente de ello, la grabación por sí misma sí es una prueba. Ugel Guadalajara, en el caso de los docentes que se oponen a la implementación curricular nacional, se debería sancionar por cuanto han firmado un acta indicando que no participarían de la implementación curricular nacional. El acta de por sí no sería una prueba de una falta. Lo que estaría haciendo ver es un problema de comunicación o de diálogo entre los docentes y las autoridades del lugar. Entonces, habría que fomentar el diálogo para evitar que cumplan esa amenaza que dicen en ese documento, ¿no? De que no quieran someterse, ¿no? Ese tipo de proyecto curricular. Y de darse ese supuesto, de darse los hechos realmente como ellos afirman en su memorial, en este acta o documento, entonces en ese momento sí constituiría una falta, que podría ser sancionable conforme a la Ley de Reforma Magisterial. Ugel Surcampa, en cuanto a la tipificación, en el CIMEX se tiene señalado solo el artículo 48-49, entonces para los demás casos se aplica los primeros párrafos de ambos artículos previa calificación de la falta, siendo permisible aplicar el artículo 40 y demás conexos de la Ley de Reforma Magisterial. Claro, artículo 48-49 nos tipifican faltas graves y muy graves de los docentes, que puede usar el primer párrafo como puede usar incisos establecidos en estos artículos, sí, depende del caso. Que eso está, digamos, puesto en el CIMEX, sí, está puesto en el CIMEX así, pero no confundan las faltas que establece la ley de reforma con los deberes del artículo 40, ya lo he explicado en la charla. Lo que tenemos que tener en cuenta, básicamente, es qué deber ha infringido la persona, el docente en este caso, qué deber del artículo 40 ha infringido, qué falta habría incurrido por eso y qué sanción sería aplicable en función a la falta que habría cometido. ¿Sí? Una cosa son los deberes, artículo 40, otra cosa son las faltas. Ugel Pisco. Si el denunciante, aún no habiendo corrido traslado a la denuncia ni aperturado proceso y esta solicita por transparencia la denuncia, la entidad puede negarse a ello en atención a las excepciones de la misma ley de transparencia, por supuesto, porque es una denuncia que está en trámite, en calificación por parte de la autoridad competente y por lo tanto está dentro de las excepciones de la ley de transparencia. Ugel Putina, buenos días. En el caso de un docente contratado que cometió abandono de cargo en el mes de diciembre de 2018, habiéndose instaurado proceso, ¿cuál sería la sanción a imponer si ya no cuenta con vínculo laboral? Conforme es una falta grave, la sanción sería de cese temporal, 31 días o 12 meses, dependerá justamente de la graduación que hagan respecto a la sanción a imponer y ¿cómo se hace efectiva esa sanción? A través de la inhabilitación. Recuerde usted que el artículo 52 de la misma ley de reforma magisterial indica de que la sanción de cese temporal conlleva el mismo periodo de inhabilitación. Entonces, claro, para el UGEL será intrascendente y para la persona también que le digan que lo cesan por 31 días, por ejemplo. Pero cuando esa inhabilitación se registra en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles y se hace de conocimiento nacional, sí le va a afectar porque durante 31 días no va a poder contratar con el Estado. Entonces, es por eso que importa el tema de la imposición de una sanción, a pesar de que la persona ya no tenga vínculo laboral al momento de imposición de la misma. Ugel Picota, si el director de la IES en una investigación del OSI está omiso en el reporte de asistencia del mes de enero y febrero del año 2016,
¿Esto acarrearía una falta grave? Al ser así, ¿cuál sería? Sí, claro, sí sería una falta grave. Estaría tipificada, para mi gusto, en el artículo 48, primer párrafo, y eso tendríamos que concatenarlo con ese decreto supremo que regula el deber que tiene el director de la institución educativa a poder remitir dentro de los primeros 5 días del mes siguiente la relación de consolidado de tardanzas en asistencias para efecto de los descuentos. ¿Por qué? Porque ha causado un perjuicio económico al Estado, ya que no se sabe durante esos meses si se debía o no se debía aplicar descuentos a los profesores. Tal vez hubo pagos indebidos. No lo sabemos, justamente porque no presentó esos reportes de los consolidados de asistencia de esos meses, de esos años. Y por lo tanto sí debería ser sancionado conforme a la gravedad de los hechos. Uquel Surcampa, un docente con proceso administrativo disciplinario en curso o sancionado debidamente notificado, puede ser beneficiario en la adjudicación de contrato docente. Eh, no recuerdo que en las normas de contratación docente digan que es un impedimento para poder postular el hecho de ser sancionado. Pero sí recuerdo que es un requisito para poder postular el no contar con inhabilitación. Entonces, si por ejemplo me sancionan a mí como un ex docente contratado el año 2018 con un cese temporal por 12 meses, y obviamente se conlleva una inhabilitación de 12 meses, y durante esos 12 meses me presento para el 2019, contrato 2019, no estaré cumpliendo uno de los requisitos que me exige la norma, ¿no? Estar inhabilitado. Por consecuencia, no podría acceder al contrato docente. Uquel Pangoa, ¿los directores que cobran por constancia por vacantes son sancionados? Bueno, espero que sí, porque no pueden cobrar por vacantes en un colegio público. Y si tienen ese tipo de denuncias, sí, me gustaría que por favor lo sancionen conforme a la gravedad de los hechos. Es una falta grave, hay que ver si es el 48C o D de la ley de reforma magisterial, pero sí, conllevaría una sanción de un cese temporal sin gozar remuneraciones. Busqué el Alto Amazonas y Unimaguas. Si bien es cierto, no se puede dar información a un administrado antes de su resolución de instauración, entonces, ¿cuál sería el fundamento legal para dar respuesta si el administrado solicita información por medio de su abogado? Por el mismo vía, un documento, un oficio, en el cual le hagan conocer a la persona que la denuncia está en fase de investigación y que esa investigación es reservada y que por lo tanto no pueden darle mayor información al respecto. Porque, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la denuncia es archivada? Emiten un informe preliminar recomendando no instaurar proceso administrativo disciplinario. ¿De qué proceso se debe defender? ¿Qué es lo que va a alegar la persona? Nada. Entonces, justamente por eso es la etapa de investigación. Si no hay un proceso administrativo de por medio, si no es parte del proceso, ¿qué derecho está reclamando? Ninguno. Es como si yo les reclamara a ustedes el derecho a acceder a un expediente, pero si no, Luis Postigo no es parte en ese expediente, ¿de qué derecho me está alegando? Es lo mismo en el caso de la denuncia. En la denuncia no es parte aún del proceso. Solamente va a ser parte del proceso cuando existe el proceso. ¿Y cuando existe el proceso? Cuando existe una resolución de instauración de un proceso debidamente notificada a la persona. En ese momento sí será parte y tendrá todos los derechos que alega. Pero antes no. Siguiente, a ver. Ugel Hualgayoc. En el caso que entre docentes se hostigan laboralmente, ¿la CEPA debe intervenir con proceso disciplinario o no es su competencia? Se lo digo que sí. ¿El acoso afectaría el crimen institucional? Sí, yo creo que sí. ¿Y eso sería una falta de los docentes? Desde luego que sí. ¿Podría ser sancionable con el primer párrafo del artículo 48? Depende de la gravedad, pero pienso que sí. Entonces, no es para que simplemente la comisión no haga nada al respecto, ¿no? Tendrá que calificar los hechos y, de ser el caso, determinar esa responsabilidad e imponer la sanción que corresponda conforme a la gravedad de la falta. Ugel Huancabamba, ¿se podría elevar un recurso de apelación al Tribunal de Servir presentado en el año 2017, siendo que el recurso se interpuso dentro del plazo de los 15 días posteriores de la expedición de la RD que sanciona al administrado? A ver, un ratito, quiero volver a la pregunta, por favor. ¿Se podría elevar un recurso de apelación al Tribunal de Servir que fue presentado en el año 2017, siendo que el recurso se interpuso dentro del plazo de los 15 días posteriores de la expedición de la RD que sanciona al administrado? No de la fecha de notificación, sino de la fecha de que la resolución fue emitida. No, salvo que exista una constancia por parte de esa UGEL en la cual determine que sí recibió la persona o se enteró de la resolución, porque no me hace mención de un cargo de notificación, me hace mención de la resolución únicamente, y que tomó conocimiento y que se interpuso esta apelación dentro de los 15 días de emitida la resolución. Entonces, sí, y solo si la UGEL acredita que la persona tomó conocimiento
tal vez haciendo lectura, tal vez entregándole una copia, u otra forma distinta a la notificación personal, sí, sería posible que a la fecha se eleve ese expediente. Si no fuese así, si no tuviera esa constancia, debería emitirla para efectos de poder entender que ha habido una notificación defectuosa, pero finalmente cumplió su finalidad y el Tribunal de Servicio Civil pueda pronunciarse sobre esa apelación conforme a sus competencias. Juez Lenzo Prado, ¿es pasible de sanción el hecho de que un especialista en educación durante el tiempo que duró la huelga magisterial estuviera constantemente enviando mensajes a través de las redes sociales alentando a continuar con dicha huelga y felicitando a quienes se sumaban a la misma? ¿Cómo se debería tipificar? ¿Que un especialista esté alentando a la huelga a través de las redes sociales? Sí, yo creo que sería sancionable, pero como una suerte de infracción ética, ¿no? Porque en realidad se entiende que no debería alentar ese tipo de posiciones que perjudicarían el servicio educativo. Y él como especialista en educación lo que debería velar es por un correcto servicio educativo. Y en ese extremo sí podría establecerse una suerte de infracción ética, pero ahí queda la duda sobre si la gravedad de los hechos ameritaría un proceso disciplinario con la ley de reforma para artículo 48, por ejemplo, causar un grave perjuicio o que sea causal de cese temporal en el cargo sin otras remuneraciones, o si simplemente esta infracción ética sería imputable como una suerte de proceso por una falta leve o no tan leve y sancionable, de ser el caso, con una amonestación o una suspensión. Ese tema de la graduación es algo que todavía está por ver, ¿no? No puedo hacer ese análisis en 2 minutos, ¿no? Se requeriría un poco más de estudio del caso como para poder hacer un análisis que justifique por qué se iniciaría un proceso por ese hecho. El visco es una práctica común en educación que el director de una IE, por vacaciones u otro motivo, deja un memorándum de encargatura a un subdirector. Ese documento no es válido para servir si ese último servidor instaura un proceso. Este documento no es válido para servir si este último servidor instaura un proceso. ¿Qué hacer en esos casos si el director tiene licencia por salud, la cual no tiene fecha fija de retorno? La verdad no entiendo su consulta respecto al tema disciplinario. Más parece hay un tema de recursos humanos, de cómo es que está operando el tema de las licencias por parte del director y cómo el área de recursos humanos de lo que es el competente, de la DRE, de ser el caso, está atendiendo el reemplazo de esa persona que está gozando de una licencia. Pero no lo entiendo el tema disciplinario ahí, disculpe. Ugel Gualayoc, se configura la figura de nepotismo en el caso de contratar un docente nombrado para una plaza eventual de especialista, en base a la resolución tal, teniendo en cuenta que una de las postulantes sería la hermana del director de la UGEL, ¿puede presentarse en la misma sede? Aparentemente sí, ¿no? Porque existiría un vínculo familiar entre la persona que contrata y la persona que tiene la posibilidad para contratar. Ugel Churcampa, a los docentes contratados se les puede sancionar administrativamente en el mes de enero o febrero, dado que no tienen vínculo laboral con el Minedu. Eso no es exacto, maestro. Si estamos hablando de docentes contratados, recuerda que hay contratos docentes que son a continuidad de servicios que ya han prestado en años anteriores. Si bien es cierto, no tienen un vínculo laboral vigente, pero ese tipo de contratos sí podría darse. Pero si hablamos, digamos, en el supuesto de que la persona va a ingresar por primera vez al Ministerio de Educación a través de esos contratos docentes que hacen las UGELes, y ese contrato se celebra, digamos, del 1 de marzo del 2019 al 31 de diciembre de 2019. En ese interín, obviamente, como servidor sujeto al régimen disciplinario de la ley de reforma magisterial, me pueden sancionar sin ningún tipo de problema, ¿no? Y cumplir mi sanción dentro de este periodo sin ningún tipo de problema. Si me dicen de enero a febrero del año 2020, también podría cumplir mi sanción sin ningún tipo de problema si es que la falta yo la he cometido en el ejercicio de mi función docente cuando tenía ese vínculo laboral, ¿no? Es porque la eficacia de la decisión de sanción se supedita únicamente a la notificación del acto administrativo de sanción y no propiamente a si tiene o no vínculo laboral a la fecha del servidor. Ugel Huancabamba, ¿cómo podría resolverse la ruptura de relaciones de dos docentes nombrados que laboran en la misma media cuyas actuaciones no constituyen acoso laboral ni moral? ¿Sería posible que el área personal realice un desplazamiento a otra IE de alguno de ellos o se estaría vulnerando los derechos de los docentes? Claro, los docentes postulan una plaza, que son acreedores de esa plaza, ¿no? No existe movimiento personal sin consentimiento de la persona que es dueña de esa plaza, que está ocupando esa plaza y que tiene un contrato en esa plaza, salvo que esa misma persona solicite su desplazamiento, ¿no?
permuta, rotación, etcétera, ¿no? Pero son cosas de personal, ¿no? O sea, no es propiamente algo de régimen disciplinario, ¿no? O sea, yo les agradecería que consultas, por favor, las canalicemos sobre el régimen disciplinario. Gracias. ¿Qué Lamas? Los directores de la IE que se encuentran omisos en la rendición de gastos del presupuesto de mantenimiento de locales escolares corresponde por falta grave, muy grave, precisando que efectuaron los trabajos. ¿Se encuentran omisos en la rendición? Sí, yo creo que consideraría una presunta falta grave. ¿Qué sería esa falta grave? El 48 primer párrafo, porque estarían incumpliendo sus deberes. ¿Y cuáles son esos deberes? Justamente de rendir los gastos por mantenimiento preventivo, que no lo habrían rendido. Y entonces ese deber infligido podría conllevar ese tipo de responsabilidad administrativa por una falta grave. Bien, hasta ahí es cuando hemos llegado casi una hora respondiendo a preguntas, es lo máximo que hemos hablado de ese tipo de respuestas para las interrogantes. Les agradezco mucho su participación, su interés en esta videoconferencia. Les recuerdo que hacia finales de marzo también tendremos una videoconferencia con participación de DAGET para justamente orientarlos en el tema de proceso administrativo disciplinario. Muy pronto les haré llegar la programación a sus correos electrónicos sobre cuál va a ser la temática que por mi parte abordaremos ese día. No queda sino agradecerles y recordarles por favor una vez más que envíen sus encuestas de satisfacción para poder enviarles la información que hemos compartido el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Gobierno del Perú. El Perú primero.